Sebastián, ¿me estás escuchando? Listo, buenos Bueno. días. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, te escucho muy bien y se ve muy bien la pantalla también. Bueno, entonces vamos a empezar el Ateneo del día de hoy, que se trata sobre una anciana vigorosa con ictericia por un tumor periampular. Entonces, listo. Entonces, para el caso del día de hoy tenemos una mujer de 72 años que es afrodescendiente, natural de Certegui, en Chocó, es residente en Medellín, soltera, tiene 4 hijos y siempre ha sido ama de casa. Entonces, como antecedentes, esta es una paciente que tiene hipotiroidismo posquirúrgico, desconocemos la razón de la tiroidectomía, pero pues al parecer no fue por malignidad, tiene también hipertensión arterial, obesidad grado 1, glaucoma, y en la casa toma levotiroxina y amlodipino. Bueno, entonces esta paciente ingresa en otra institución en mayo del 2024 debido a ictericia y dolor abdominal que había sido progresivo y de predominio en el hemiabdomen superior. En el hemiabdomen superior. Entonces, en dicha institución describen que la bilirrubina estaba mayor a 10, desconocemos pues, los datos específicos y tampoco sabemos el valor de la fosfatasa alcalina en ese momento. Allá hablan de que le realizaron una ecografía abdominal en donde se documentaba una dilatación de la vía biliar de 12 milímetros y del conducto pancreático de 8 milímetros. Y planteaban una sospecha de un tumor ampular. Entonces, con esto, pues yo supongo que le habrán realizado tomografía primero y demás. Sin embargo, quiero saltarme a la resonancia, que es lo que sí tenemos, y en donde se describe que hay una lesión nodular sólida en la papila duodenal de 15 milímetros que no tenía extensión por fuera de la pared intestinal, que tenía realce predominantemente tardío sin restricción, que había la dilatación del ducto pancreático y de la vía biliar que ya conocíamos en la ecografía, y que no se evidenciaba una enfermedad a distancia en el abdomen. Bueno, esta paciente fue llevada a CEPRE, en la institución donde consultó inicialmente, se le hizo toma de biopsia de la lesión, se le hizo esfinterotomía y dejaron un stent plástico. La biopsia tuvo muestra insuficiente y tampoco, pues, obviamente le procesaron inmunohistoquímica. Entonces, ya en el seguimiento ambulatorio en nuestra institución se le hizo una nueva CEPRE para una nueva toma de biopsia que también resultó ser no satisfactoria, y la inmunohistoquímica tampoco pues se procesó, y bueno, entonces esta paciente finalmente es ingresada a nuestra institución. Al examen físico estaba normal, en general no tenía ictericia, ya le habían colocado el stent, estaba en buenas condiciones generales, no tenía dolor abdominal, y los laboratorios básicos iniciales fueron los que ven en pantalla. No tenía anemia, el perfil hepático estaba en general normal, la función renal estaba normal, tenía una TSH en 28 que se controló intrahospitalaria y tenía una glicada de 6% y un CA19,9 de 41. Acá también es importante mencionar que tenía una albúmina en 3.3. Entonces vamos a empezar hablando de los tumores periampulares. Cuando uno habla de un tumor periampular, se refiere a todos los tumores que surjan en la proximidad de la ampolla de Vater, que esto es a menos de 2 centímetros. Como uno puede intuir, alrededor de la ampolla de Vater hay muchos tipos de tejidos. Tenemos tejido duodenal, tenemos tejido de la vía biliar distal, tenemos tejido pancreático y del ducto pancreático, y tenemos todos los componentes de la ampolla. Entonces, yo puedo tener una malignidad periampular que se origine en cualquiera de estos tejidos. Y acá es muy importante aclarar que es diferente hablar de un cáncer de páncreas a hablar de un
cáncer ampular con tejido pancreatobiliar. Entonces los carcinomas ampulares generalmente en su histología son derivados del epitelio, o sea, son carcinomas o adenocarcinomas, y la mayoría suele ser intestinal. Sin embargo, hay otros tipos histológicos que se llaman pancreatobiliares, hay mixtos y hay muchos otros menos frecuentes. Ahora, en los pacientes con cáncer de páncreas generalmente puede ser de origen acinar, ductal o neuroendocrino. Lo más frecuente es que sea ductal, y cuando tenemos un carcinoma de páncreas ductal que está muy cercano a la ampolla, podemos decir que hay carcinomas ductales de páncreas que son periampulares. Entonces, es muy diferente hacer esta diferenciación de cáncer de páncreas y carcinoma ampular pancreatobiliar, porque como vamos a ver, el pronóstico va a diferir bastante. Entonces, en las malignidades periampulares, tener un cáncer que derive del duodeno tiene una supervivencia a 5 años del 50%. Cuando es ampular propiamente, sea intestinal o pancreatobiliar, en general tiene una supervivencia de 45%. Los pancreáticos, entonces ya es el peor escenario, en donde tiene una supervivencia del 18%, y en el coledocodistal, o sea, los colangiocarcinomas distales, son de un 27% de supervivencia a 5 años. Ahora, cuando nos ponemos a mirar ya exactamente en los carcinomas ampulares, vamos a ver que incluso entre la variedad intestinal y el pancreatobiliar también va a haber una gran diferencia en la supervivencia, siendo que los pacientes con el tipo pancreatobiliar van a tener una supervivencia mucho menor. Y es que por regla general, todo lo que en malignidad tiene tejido pancreático o algo relacionado con el páncreas suele tener un pronóstico más ominoso, y aquí lo vemos, estas son 3 cohortes distintas, y vemos que se repite que la supervivencia definitivamente es mucho menor en los pacientes con carcinoma ampular pancreatobiliar. Miren, por ejemplo, en esta cohorte en donde los pacientes con variantes no pancreatobiliares tenían una supervivencia de aproximadamente 115 meses, una supervivencia media, comparado con los pancreatobiliares que tenían solamente una supervivencia de 16 meses. Bueno, la ictericia obstructiva en el anciano, entonces, en general, la principal causa suele ser maligna, y es que es algo que se repite mucho en las cohortes, este valor de que entre el 60 al 64% de las ictericias obstructivas en el anciano son debidas a malignidad. Entonces, miren acá cómo la principal causa de obstrucción biliar maligna es propiamente los cánceres que se originan en la vía biliar. Aquí tenemos entonces los colangiocarcinomas, y en segundo puesto tenemos las malignidades pancreáticas, aquí principalmente los cánceres de cabeza de páncreas, y tenemos en tercer lugar, los carcinomas ampulares, en donde pues están los carcinomas ampulares en general, pero cuando uno va a ver y se pone a sumar todos los porcentajes de los cánceres considerados periampulares, podrían sumar el 20% de todas las malignidades causantes de ictericia obstructiva en el anciano, o sea que es relativamente frecuente en cuanto a las malignidades que causan ictericia obstructiva. Ahora, acá algo muy importante es que si vemos de manera general, el cálculo también es demasiado importante, y si contamos probablemente sea la segunda etiología específica más común en el anciano. Y como tip diagnóstico, siempre a uno le debe llamar la atención tener una ictericia obstructiva y que el paciente no tenga cálculos en la vesícula, que es pues donde más se originan los cálculos que van al colédoco. Entonces siempre un anciano con ictericia obstructiva que no tenga cálculos en la vesícula es muy probable, o tiene que siempre alertarnos de que puede ser de origen maligno. Acá tenemos cómo se comportan algunas características sociodemográficas con respecto a la etiología, y vemos que los pacientes de cáncer de páncreas y los carcinomas ampulares suelen ser pacientes mucho más añosos, siendo aún más común que sean más viejos los pacientes con carcinomas ampulares, y que la supervivencia, una vez más, se ve sacrificada especialmente en los cánceres de páncreas, pues en comparación al resto de las malignidades. Entonces acá tengo una cohorte que buscaba caracterizar la ictericia obstructiva tanto en pacientes con un diagnóstico final de benignidad o de malignidad, y miren acá
cómo tenemos algunas pistas que nos pueden orientar a malignidad. Entonces, la ictericia es más frecuente en las etiologías malignas, y es que de hecho incluso en lesiones ampulares, siempre que el paciente esté ictérico y gravemente ictérico, es poco probable que sea un adenoma ampular, sino que es más probable que sea malignidad. Las heces de color arcilla también se han descrito por sangrado tumoral. Tenemos también el prurito, es más frecuente la malignidad. La pérdida de peso es definitivamente uno de los principales banderas rojas que hay para pensar en malignidad. Tenemos el dolor en el cuadrante superior derecho como algo más frecuente en los pacientes con diagnóstico de benignidad. De hecho, eso se repite también en todas las cortes. Y tenemos la masa abdominal, que definitivamente nos va a orientar a que el paciente tenga una malignidad. Aquí algunos otros tips diagnósticos. Entonces, recordemos que los carcinomas ampulares son más frecuentes en más ancianos, y un tip acá es que la ictericia, en lo que compromete la ampolla, suele ser más fluctuante, y la explicación de esto es porque la masa tiende a necrosarse. Entonces tiene periodos en donde la obstrucción se alivia, y eso hace que tenga periodos de ictericia y periodos sin ictericia, comparado con un paciente con carcinoma pancreático, que lo más común que ocurra es que sea una ictericia que inició siendo leve, y que progresó hasta el paciente ya estar completamente ictérico. Otro importante acá es la pérdida de peso, que es mucho más frecuente en el cáncer pancreático, y tenemos que el dolor abdominal es más tardío en el carcinoma de páncreas, y esto es más asociado a una invasión neuronal, más que a un efecto compresivo propiamente. El manejo de la ictericia obstructiva. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una masa, y lo primero que vamos a pensar es en aliviar la obstrucción. Sin embargo, algunos autores son como, esto más por recomendaciones de expertos, no colocan un stent sino hasta que el paciente está con una bilirrubina mayor a 20 o si tiene colangitis. De resto, algunos autores plantean no colocar un stent. Sin embargo, el algoritmo, digamos que más típico, es que un paciente que tenga ictericia obstructiva, nosotros inicialmente le colocamos una derivación con un stent a través de una CEPRE, y luego de que el paciente ya haya aliviado la obstrucción, se hacen todos los estudios necesarios para determinar si el paciente va a ir o no a cirugía de acuerdo a múltiples factores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con nuestro paciente? Fue valorado por cirugía hepatobiliar, y pues fue un paciente que se le había puesto ya un stent plástico, como habíamos mencionado, como una forma de control de la obstrucción a corto plazo, además de que había tenido intentos fallidos en lograr conocer cuál era la histología del tumor, que tenía estudios de estadificación negativos, es decir, tenía una enfermedad localizada y que por lo tanto era potencialmente curable. Por todo eso, cirugía hepatobiliar considera que es una paciente que es candidata a una pancreatoduodenectomía, es decir, una cirugía de Whipple. Entonces solicitan valoración por geriatría. Entonces, nosotros, ¿qué podemos identificar? Que era una paciente, en cuanto a sus dimensiones, funcional, tenía un Bartel de 100 puntos y pues tenía una independencia para sus actividades básicas de la vida diaria, también las instrumentales y también las avanzadas, teniendo entonces un ECOG de 0 y un Karnofsky de 100%. Tenía, en cuanto a fragilidad, un Frail de 0 puntos, con una escala de fragilidad clínica nivel 1 y un Edmonton de 2. Esto la calificaría como una paciente vigorosa. En cuanto a la marcha y caídas, no había ninguna alteración. En cuanto a la nutrición y sarcopenia, era una paciente que no estaba desnutrida, por el contrario, había ganado peso en los últimos meses y ya estaba con un índice de masa corporal de 32, calificándola como una obesa grado 1, pero con baja probabilidad de sarcopenia, o sea, una obesa no sarcopénica. Teníamos otras cosas a destacar, que en lo cognitivo estaba íntegro, no era positivo el cribado de depresión, tenía un buen soporte social, no tenía polifarmacia y sus sentidos solamente estaban comprometidos en la agudeza visual. Entonces, con todas estas calificaciones que ya mencioné, geriatría da un aval para la realización del procedimiento. Algo acá ya adelantándome al resultado de la resección del tumor, y fue un adenocarcinoma pancreatobiliar mixto, es decir, un adenocarcinoma ampular que es mixto pero que tiene un predominio pancreatobiliar. Entonces acá ya vamos a ver que los pacientes con malignidad de este tipo que le salió a la paciente son el tercero en algunas cortes en frecuencia de peor pronóstico. Y cuando uno va a ver cuáles son los factores que más determinan
el pronóstico de estos pacientes, generalmente son factores relacionados al tumor, más que la edad. Si ustedes se dan cuenta, la edad no tiene que ver. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque recordemos que la mayoría de pacientes son pacientes ancianos, especialmente estos carcinomas ampulares. Y miren que los factores más determinantes son la invasión linfovascular, la N y la T. Y ya tenemos otras cosas, como por ejemplo el CA19-9 y algo no relacionado con el tumor como lo es la albúmina. Pareciera que la hipoalbuminemia también le confiere un peor pronóstico a estos pacientes. ¿Y por qué es tan importante entonces el Whipple en estos pacientes? Cuando uno va y revisa las guías NCCN, se da cuenta que definitivamente la estrategia estándar en los pacientes con enfermedad localizada siempre va a ser preferir la cirugía. Y la cirugía principal que se hace en estos pacientes es una pancreatoduodenectomía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, definitivamente tenemos que este procedimiento que es tan mórbido, va a ser lo que uno debe siempre preferir, incluso en estos pacientes que suelen ser ancianos. Entonces, ¿en qué consiste el Whipple? Entonces, aquí, pues a manera general, el Whipple es una cirugía que involucra resecar la cabeza del páncreas, el duodeno, los primeros 15 centímetros del yeyuno, el colédoco, la vesícula y hacer una gastrectomía parcial, que con el tiempo pues se ha intentado disminuir la morbilidad y las complicaciones a esta cirugía agregándole modificaciones como por ejemplo la cirugía preservadora del píloro, entre otras cosas que pues ya se sale del tema, pero en general las indicaciones para esta cirugía suelen ser los carcinomas o pues los tumores en general, perdón, de todo lo que es la zona periampular, pero también tenemos otras consideraciones como por ejemplo pacientes con pancreatitis crónica o pacientes con trauma pancreático y duodenal. Bueno, las complicaciones en Whipple siempre han sido algo muy importantes. De hecho, la mortalidad recién se describió, este procedimiento podía llegar hasta a la mitad de los pacientes. O sea, si yo operaba 2 pacientes, uno se iba a morir probablemente. Entonces, eso pues obviamente lo hace una cirugía que era muy poco atractiva. Sin embargo, pese a esto, se siguió haciendo en el tiempo y actualmente podemos decir que es una técnica que se ha perfeccionado, especialmente en centros de alto volumen, en donde la mortalidad ya es inferior al 5%, incluso alcanza menos del 2% en algunos lugares que son pues los más expertos en hacer esta cirugía. En Colombia no encontré como muchos estudios, vi un estudio no publicado por la Universidad del Rosario que hablaba de una mortalidad operatoria del 14% y en 30 días de un 20%, algo que es demasiado alto comparado con lo que nos muestran los estudios en países más desarrollados. Sin embargo, pues en general y de manera global, algo que sí sabemos es que la cirugía es mórbida. De hecho, tiene una morbilidad del 50%, o sea, sigue siendo muy alta y es que tiende a complicarse mucho. Y mira, aquí tenemos todas las complicaciones del Whipple resumidas, pero las más frecuentes son la infección, las colecciones intraabdominales y la hemorragia. Entonces, estamos en un escenario en donde tenemos una malignidad que afecta más a los ancianos y que la estrategia número uno y que siempre vamos a buscar, si es posible, es el Whipple, que es una cirugía con alta morbilidad y en algunos sitios, como Colombia, perdón, pues en algunos países, como en Colombia, tiene una gran mortalidad. Entonces, estamos en un escenario difícil en donde tenemos que elegir cuál es el paciente que nos puede aguantar tal cirugía. Y acá tenemos, entonces, cuál era la razón por la que los cirujanos decidían no operar o por qué los oncólogos decidían no dar quimioterapia a los pacientes con este tipo de malignidades. Y acá entonces tenemos este estudio que buscaba evaluar precisamente esto. En los pacientes con estadio 1 y estadio 2, ellos buscaban comparar tanto la edad con el índice de comorbilidad de Charlson y ver cómo impactaba esto en la toma de decisiones. Miren que en los pacientes más ancianos se repetía algo y era que eran más probable que se les negara la cirugía de resección pancreática y que en cambio con el índice de comorbilidad ni siquiera afectaba realmente la decisión y algo muy similar ocurría en la quimioterapia. Entonces cuando uno se iba a revisar se daba cuenta que el factor de riesgo independiente más importante para que no lo operaran era la edad.
O sea que por decisión y sin tener en cuenta otros parámetros, muchas veces los cirujanos y los oncólogos decidían no hacer nada por el paciente, solamente teniendo en cuenta la edad. Y entonces uno diría, bueno, pero entonces, ¿cómo le va a los ancianos que no opero con respecto a los ancianos que sí opero o que le ofrezco otra terapia? Entonces miren acá que en los pacientes que se llevan con todo, que es cirugía más quimio o radio, tenían una supervivencia superior a cualquier otro grupo de pacientes. Y miren acá cómo el paciente que no recibía ningún tratamiento, ni cirugía, ni quimio, ni radio, les iba peor, en donde había una caída muy pronunciada de la supervivencia en menos de 12 meses, siendo que después del año muy poquitos seguían vivos. Entonces, definitivamente, el anciano que no se operaba también le iba mal y pues iba a morir más. Entonces uno empieza a ver los predictores de mortalidad en el Whipple, que hay muchos, digamos que hay algunos validados en latinoamericanos. Esto, por ejemplo, esta fue una validación que hicieron en México, en donde parecía que en ellos las escalas de Pitt tenían una mejor área bajo la curva para predecir complicaciones en el posoperatorio en los 30 días, pues inmediatos a la cirugía. Y cuando uno va a ver qué incluyen estas escalas, miren que casi todos incluyen la edad. Y de hecho, el PIT modificado, que fue el de mejor rendimiento para evaluar las complicaciones y mortalidad en el posoperatorio, incluía puros parámetros bioquímicos y cuando uno se iba a ver lo poquito clínico que metía era la edad mayor a 60 años. Y entonces uno se pone a pensar, ¿es realmente la edad tan importante? Y mira otras escalas y definitivamente un factor que se repite es la edad. Entonces, hablemos un poquito de la edad y Whipple. Eso es algo muy controvertido. De hecho, los estudios se contradicen todos entre ellos. Pero, por ejemplo, en este mostraba que los pacientes que tenían mayor edad tenían más riesgo de morir en los primeros 30 días comparados con los pacientes más jóvenes. Acá el punto de corte que ellos utilizaban era 65 años. Es decir, tener más de 65 años aumentaba el riesgo casi 2 veces de morir en los primeros 30 días comparado con los menores de 65 años. Cuando revisamos otros desenlaces, no solamente eso, eran pacientes que tenían más riesgo de intubación y de que si requerían ventilación mecánica iban a tener una ventilación más prolongada y que tenían más riesgo de choque séptico. Después de ajustar todo eso, parecía que persistía para choque séptico y cuando revisaban factores determinantes eran todos estos. O sea, los pacientes se morían más y les daba más choque séptico y estos pacientes, por ejemplo, con asa más alto u obesos, eran también pacientes que tenían más riesgo de choque séptico. Pero esto no se repitió en otros estudios. Por ejemplo, tenemos este estudio que fue en octogenarios, comparando con no octogenarios, y acá tenemos, por ejemplo, específicamente el Whipple, y vemos que ellos nos hablaban que no hubo una mayor mortalidad, que la mortalidad no se alteró, perdón, con respecto a si era octogenario o no, pero sí parecía que los pacientes octogenarios eran más probables de tener más morbilidad, más reoperaciones, más readmisiones, pero ojo, no mortalidad. Entonces, aquí tenemos una revisión sistemática con metaanálisis en donde ellos mostraban que los pacientes que eran ancianos antes de los 2000 definitivamente tenían más riesgo solo por la edad de complicarse o morir. Después de los 2000 parecía que ese efecto en las complicaciones se acercaba más a la línea de no efecto, pero que igual parecía favorecer a que el paciente más anciano se complicara más. Y esto pues pareció que al final el ponderado daba que sí, que los pacientes solamente por la edad, independientemente de la fragilidad o de otras cosas, tenían más probabilidad de complicarse. Pero entonces acá podríamos estar hablando solo de la edad y el Whipple y no llegaríamos a ninguna conclusión porque todos los estudios han mostrado cosas distintas. Acá les muestro una revisión que es de las más recientes y que muestra que pareciera que sí, pero pues entonces sería un escenario muy difícil porque es que la mayoría de los pacientes que tiene cáncer de este tipo es anciano. Entonces, si un paciente vigoroso que es anciano, no lo operamos solo por ser anciano, entonces ¿a qué pacientes sí vamos a operar? Porque es que es una malignidad mucho más del anciano. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un resumen de varios estudios en donde unos hablan de que la morbilidad era similar, pero algo que es muy común que se repita es que
la supervivencia a 5 años en el anciano sí parece estar reducida, y esto sí es algo que es constante en la mayoría de los estudios. Como vemos acá, entonces los pacientes, la supervivencia de los ancianos sí parece ser menor a medida que pasa el tiempo, pero pues esto igual es algo esperado en los pacientes más ancianos, y el riesgo de que aparezca el cáncer sí parece que es igual tanto en los ancianos como en los no ancianos. O sea, parece que la cirugía es efectiva para curar tanto ancianos como no ancianos. Acá vemos una vez más a largo plazo, ya hablando de la supervivencia, y vemos que obviamente de base está que si tenemos un paciente con una lesión que es benigna o maligna, ya el pronóstico está determinado por la histología del tumor. Y en los pacientes con malignidad, y también miren que en la benignidad, la fragilidad juega un rol sumamente importante en determinar la supervivencia de estos pacientes. Entonces acá llegamos nuevamente a la valoración geriátrica integral, que vamos a hablar más allá de la edad, y esto es principalmente la valoración teniendo en cuenta el cáncer de páncreas. Entonces, el estado funcional claramente nos va a aumentar la tolerancia del paciente por las intervenciones que le ofrezcamos, sea quirúrgica o médica, en cáncer de páncreas. La nutrición, no es sorprendente saber que los pacientes con deficiencias nutricionales, pues muy probablemente van a tener menor tolerancia o que simplemente se van a complicar más. Y así, digamos, partimos de algo que suena tan lógico y que muchas veces pasamos por alto en la evaluación geriátrica integral, y es que todo eso tiene impacto en que el paciente me pueda aguantar todo lo que yo le voy a ofrecer. Entonces, la fragilidad es algo que ya está demostradísimo que en cualquier cirugía impacta. Un paciente más frágil tiene mayor estancia posoperatoria, mayor mortalidad, mayor probabilidad del delirium en los primeros 5 días, predice también mayor morbilidad, ¿cierto? Eso es lógico de pensar, porque por definición la fragilidad hace referencia a la reserva que tiene el paciente para soportar los estresores, y el tratamiento del cáncer no deja de ser sumamente estresante para el anciano. Entonces no es lógico pensar que la fragilidad tiene mucho que ver con la supervivencia de mi paciente. Y miren cómo al año también parece que el paciente que es frágil y que es comórbido, miren cómo tiene un OR altísimo para morir al año. Entonces, pues, como les mencionaba, esto no es lógico de pensar. Y acá vemos entonces maneras de evaluar la fragilidad. Entonces, como ya vimos, la escala clínica de fragilidad es una forma muy buena para evaluar la fragilidad y la supervivencia, y qué tanto el paciente se puede enfrentar a la noxa. Pero acá tenemos otro que es el índice de fragilidad, en donde nos dan un puntaje de corte de 0.27. Eso se puede calcular por internet, hacer los juicios en la calculadora. Tiene en cuenta es básicamente la acumulación de múltiples morbilidades en el paciente que yo evalúo, y cada una suma puntos, y ese total de comorbilidades lo divido en un número de comorbilidades totales evaluadas y nos da un índice. Es el índice de fragilidad modificado, que cuando el puntaje es de 0.27 parece ser el umbral en el que yo puedo definir que el paciente va a tener más mortalidad, más complicaciones mayores o cualquier tipo de complicación general. Y acá vemos una vez más que a 30 días la mortalidad aumenta, y también lo hace a 90 días en otros estudios. Es algo que también se repite. Vemos otros factores importantes como el ASA, que no deja de ser importante en la valoración preanestésica. También tenemos que la hipoalbuminemia, que ya lo habíamos hablado, los pacientes obesos también tienen más riesgo de que les vaya mal. Y bueno, acá llegamos entonces a otro estudio. Este estudio es muy interesante porque aquí evaluaban toda la valoración geriátrica y cómo le iba a la cirugía pancreática. Entonces, este estudio fue un estudio prospectivo que se llevó a cabo en un único centro, en un hospital universitario en Países Bajos, entre el 2020 y el 2023. Y aquí incluían pacientes de 70 años o más que se habían considerado candidatos para cirugía pancreática. Entonces, la valoración geriátrica de ellos consistía en hacer una historia clínica completa, en hacer las escalas geriátricas,
en hacer unos laboratorios básicos que eran hemograma, creatinina y electrocardiograma, y todo esto era llevado a cabo por un residente o un geriatra propiamente. Entonces, ellos decían que evaluaban todos estos dominios que vemos acá: dominio somático, dominio mental, dominio funcional, dominio nutricional y dominio social. Con tener 2 de estos dominios afectados, ellos decían que el paciente era frágil. Bueno, y las intervenciones que ellos tenían en cuenta eran intervención, cirugía con o sin quimio. Esto incluía neoadyuvancia y luego cirugía. Y la no intervención era simplemente darle una quimio o meramente cuidados paliativos. Ellos en sus desenlaces a evaluar querían determinar las complicaciones posoperatorias, la declinación funcional a los 6 y a los 12 meses y en general la supervivencia. En total, ellos incluyeron 88 pacientes en ese estudio, más o menos el 70% eran hombres, la edad promedio era de 75 años, había un 20% de pacientes que superaba los 80 años, el 59% tenía un cáncer de páncreas y más o menos el 74% de toda la población era frágil. Acá, como podemos ver, la fragilidad de acuerdo a si lo habían operado o no. Entonces miren que de los que operaron, el 65% era frágil. Y el 35% de los que, perdón, el 90% de los que no operaron era frágil. Ellos no nos hablan de si era fragilidad avanzada o qué tipo de fragilidad, ellos simplemente nos lo categorizan como frágil o no frágil. Y acá vemos los dominios afectados. Entonces vemos que lo más frecuente era que estuviera afectado el dominio somático, que incluía el índice de comorbilidad y la polifarmacia. Vemos que hasta el 90% de los no operados tenía una afectación en este dominio. Tenemos otros dominios como el mental, donde evaluaba la historia de demencia, pruebas cognitivas y la historia de delirium. Tenemos los dominios funcionales, que acá es lo que se relaciona con la funcionalidad, aquí ellos calculaban el CATS, también hacían pruebas de la marcha, la velocidad de la marcha y demás, y fue uno de los dominios también más comprometidos. Y tenemos el dominio nutricional, que es el segundo en frecuencia de los más comprometidos. Pues estos cánceres generalmente tienen un gran compromiso en este dominio, entonces no es de sorpresa. Y teníamos el dominio social, que pues es el de los menos comprometidos, pues igual en el contexto de que es un país del primer mundo. Y bueno, entonces en este estudio, ¿qué fue lo que encontraron? Ellos encontraron que había más riesgo de delirium en los pacientes frágiles, que la mortalidad a 30 y 90 días también fue más frecuente en los pacientes frágiles, y ellos hicieron un ajuste multivariado en donde encontraron que de manera general en los pacientes frágiles aumentaba la probabilidad de morir más de 3 veces, casi 4 veces, comparado con los pacientes no frágiles. Ellos aquí encontraron que la edad no era un factor determinante ni tampoco el sexo. Cuando ellos hicieron un análisis de subgrupos, solamente los pacientes que habían sido sometidos a Whipple, eso fue una tabla en el suplemento, y encontraron que la fragilidad acá perdía significado estadístico. Sin embargo, pues es importante saber que en general la fragilidad, pues en cirugía pancreática sí aumenta mortalidad. Está la supervivencia a largo plazo. Claramente los pacientes más frágiles viven menos, y tenemos estas dos tablas que son muy interesantes. Entonces, en esta tabla A vemos los pacientes sometidos a cirugía y en la B los pacientes no sometidos a cirugías. Entonces, miren lo que pasaba a 6 meses. A 6 meses, los pacientes que habían sido operados y que habían quedado vivos, más o menos el 47.4 estaba vivo y no había tenido compromiso funcional, o sea, había retornado a lo que era antes de la cirugía. Vemos que un 23% de los pacientes había quedado vivo, pero había quedado con gran compromiso de su funcionalidad. Eso es, pues, básicamente casi que un cuarto de los pacientes. Y tenemos que a 6 meses un 12% de los pacientes sometidos a cirugía había muerto. Ahora vámonos para los pacientes que no operaron. Entonces miren que de acá los pacientes que lograron conservar su funcionalidad fue una menor proporción en comparación a los pacientes operados, que los pacientes que habían quedado vivos con declinación funcional era de un 13%, de un 13%,
y los pacientes que habían muerto a los 6 meses, de los pacientes que no habían operado, era mucho mayor en comparación a los que sí habían operado. Ahora miren lo que pasó al año. Entonces, al año, los pacientes que habían sido sometidos a cirugía, el 23% había muerto. En los que no habían recibido cirugía, casi un 60% había muerto al año. Y cuando vemos los pacientes vivos que no tenían ningún tipo de compromiso en su funcionalidad, casi un 18% de los pacientes al año estaban en este grupo de pacientes, y en el grupo de un año tenemos que casi un 10% estaba en este grupo de pacientes. Entonces, definitivamente parece que los pacientes que son operados viven más. ¿Cómo viven? Pareciera que tienen, sí, más compromiso en su funcionalidad, pero igual están vivos al año de valoración. Ahora, el estado nutricional y el Whipple. Aquí no me voy a tener mucho tiempo. También se han hecho muchos estudios. Tenemos este, por ejemplo, que fue llevado a cabo con el índice geriátrico de riesgo nutricional, que tiene en cuenta la albúmina y el peso. Entonces, aquí cabe aclarar que si el paciente es obeso, entonces el coeficiente acá da 1. Perdón, el factor, la relación acá da 1. Nuestra paciente tenía una albúmina de 3.3 y era obesa, entonces el índice le daba 103. Entonces, en este estudio, ellos clasificaban al paciente de acuerdo a este índice en si estaba malnutrido grave, malnutrido leve moderado o si no estaba malnutrido. Los pacientes con un puntaje mayor a 98 era que no estaban malnutridos. Es decir, esta paciente estaría en esta categoría, en los no malnutridos. Y ellos encontraron que los pacientes gravemente malnutridos tenían más riesgo de aumentar su estancia hospitalaria y tenían más riesgo de fístula pancreática. No parecía tener que ver con la mortalidad. En cuanto a la sarcopenia, que va también muy de la mano con la fragilidad, también parece que aumenta las complicaciones tener sarcopenia, pues eso tampoco es difícil de pensar. Y en algunos estudios pues se ha mostrado que la sarcopenia también aumenta el riesgo de fístula pancreática, de que el paciente se infecte, de que sangre o de que desarrolle abscesos intraabdominales en el postoperatorio. Tenemos otros múltiples determinantes, entonces uno de los que más se repite es el ASA de 3 o más, la disnea, la enfermedad coronaria, recibir transfusiones intraoperatorias, la obesidad, ¿cierto? Entonces, aquí mucho lo que hemos desglosado y otras adicionales. Bueno, ya volviendo con nuestro paciente, vamos a ver qué pasó. Entonces, el paciente fue llevado al Whipple el 18 de julio. El 22, la paciente empieza con drenaje cero muy sanguinolento y empieza con anemización e hipotensión, por lo que se plantea que está sangrando. Es llevada a la parotomía, en donde encuentran que hay un vaso sangrando en el ligamento de Treitz y que hay una colección de sangre. Entonces, la paciente es llevada, se corrige el sangrado y a los días la paciente desarrolla choque séptico, se documentan conexiones peripancreáticas, además de una fístula pancreática y una fístula bilioentérica. Inicialmente se hizo un intento de drenaje percutáneo, se logró drenar poco y se considera un drenaje percutáneo no exitoso. En los cultivos de la colección creció una E. coli ble, productora ble, y en los hemocultivos se aisló el mismo germen. El 12 de agosto, pues entre todo esto que pasó, se intentó drenar varias veces, y el 12 de agosto ya finalmente la paciente tiene un choque séptico que no mejora y deciden llevarla a la parotomía, le hacen un lavado. La paciente inicialmente tiene una mejoría con el control de foco, sin embargo, nuevamente empieza a tener fiebre y a presentar signos de inestabilidad hemodinámica. Sospechan que nuevamente está séptica y plantean que si el paciente vuelve a tener unas colecciones de difícil drenaje, muy probablemente se iban a establecer limitaciones en los esfuerzos terapéuticos. Se dijo que no era una paciente para intubación, que no era una paciente para reanimación cardiopulmonar avanzada. Y finalmente la paciente continuó el antibiótico
y superó el choque sin necesidad de nuevas intervenciones, no se volvieron a encontrar más colecciones y tras 2 meses de haber estado hospitalizada es dada de alta hace 3 días en un estado muy desacondicionado. Y bueno, entonces el diagrama de Venn para esta paciente, pues teníamos en un inicio un carcinoma ampular que estaba confinado solamente a la ampolla, sus síndromes geriátricos, especialmente la malnutrición, pero acá malnutrición no como lo concibimos de desnutrición, sino porque era obesa. Tenemos en comorbilidades la hipertensión arterial, el hipotiroidismo y aquí también cabe la obesidad. Y tenemos la discapacidad que pues la paciente realmente no tenía acá nada de discapacidad y tenía adicionalmente una red de apoyo excelente. Luego de todas las complicaciones del Whipple, la paciente ya agregamos cosas a discapacidad como que desarrolló dependencia, desarrolló un gran desacondicionamiento, además hizo delirium durante la estancia hospitalaria, que bueno. ¿Y qué hubiese pasado entonces si esta paciente no la hubiésemos operado? Entonces, algo importante acá mencionar es que pasó algo de lo que se repite mucho en los estudios, y es que el anciano, no, al final la mortalidad puede que no esté afectada, pero sí se complica mucho en el posoperatorio, y eso sí es algo, como ya habíamos hablado, que se repite en todos los estudios. Entonces pasó algo que no es extraño que suceda, independientemente de que la paciente sea vigorosa. ¿Sí? Y es que es una cirugía tan mórbida que incluso en un paciente joven saludable podría tener un gran impacto en la morbilidad y desarrollar complicaciones posoperatorias. Entonces, ¿qué hubiésemos hecho si no se hubiese operado? Entonces, muy probablemente se hubiese ofrecido alivio de los síntomas obstructivos, teniendo en cuenta que igual no operar involucraba acortar gravemente la supervivencia de la paciente, como nos había mostrado los estudios que ya hemos desglosado a lo largo de esta charla. ¿Cuáles son las medidas de manejo paliativo? Entonces, generalmente consisten en derivar la vía biliar, sea por cirugía paliativa, de manera endoscópica o de manera percutánea. Por ejemplo, la manera que se prefiere es la endoscópica o la percutánea. Por ejemplo, en el caso de la endoscópica, si la paciente se espera que viva más de 3 meses, se coloca un metálico, y si se espera que viva menos, entonces se le coloca un stent plástico. ¿Cómo es la calidad de vida de los pacientes, por ejemplo, con un drenaje percutáneo? Sorprendentemente, los pacientes, por ejemplo, en este estudio, que fue una cohorte que buscaba evaluar la calidad de vida en los pacientes que se había dejado solamente con drenaje como estrategia paliativa, y miren que acá la mayoría de pacientes tenía un cáncer de vesícula o tenía un carcinoma periampular. Entonces, ellos encontraron que los pacientes que eran sometidos a esta derivación paliativa tenían mejoría tanto en la alimentación, en cómo ellos se percibían con la ictericia, en el cansancio, en la pérdida de peso. Entonces, esto mejoraba al mes. Y ya cuando se evaluaban a los 3 meses, lo que se mantenía, digamos que de la calidad de vida, era que ellos se veían menos ictéricos y que tenían menos cansancio. Entonces impactaba en esto. Entonces, digamos que en el paciente que sabemos que definitivamente no se va a poder curar, que no le vamos a ofrecer nada, derivar la vía biliar para aliviar la obstrucción es algo que se puede hacer para darle calidad de vida al paciente en lo que le quede. Y lo mismo pasa con la obstrucción aliviada. Cuando se alivia con stent, también tiene mejoría en varios índices de calidad de vida, que no me voy a tener mucho en esto, para llegar ya a la propuesta de manejo. Entonces, la propuesta de manejo se basa principalmente en la elección del paciente adecuado que vamos a someter a esta gran cirugía. Entonces, vamos a utilizar la valoración geriátrica integral típica que todos conocemos, y podemos apoyarnos también con anestesiología y con otros scores que tienen alguna que otra evidencia en cirugía, en cirugía. Ahí se me... Qué pena, ahí se me escuchas, que me falló un momentico el internet. Ahí te estamos escuchando. Listo, Sigue. entonces lo que mencionaba era que esto tenía que ver con la elección del paciente de manera adecuada,
y ya tomar la decisión en un grupo multidisciplinario que definitivamente debería incluir un geriatra, decidir la operación y hacer lo que se considera una prehabilitación, que tiene evidencia en muchas otras cirugías. No encontré estudios en cirugía de resección pancreática, pero que involucra pues, habilitar al paciente en el estado nutricional, cardiovascular, musculoesquelético, psicosocial y comorbilidades. Estas cirugías muchas veces lo permiten. Como ustedes se dieron cuenta, se puede colocar un stent, aliviar la obstrucción. En ese tiempo que se plantean los estudios, que se plantea la cirugía, el paciente es candidato a una prehabilitación porque puede dar tiempo si ya aliviamos la obstrucción. Si el paciente no, pues no hay otra razón pues para llevarlo a una cirugía más pronto, pero como les menciono, es posible hacer una prehabilitación en esta cirugía. No tenemos razones para pensar que esta cirugía puede ser una excepción a que esto le funcione. Entonces, definitivamente debería ofrecerse. Y en los cuidados posoperatorios, entonces tiene que ver con lo que ya es la prevención del delirium, manejo del dolor, soporte nutricional, fisiatría, ¿cierto? Todo el manejo integral que igual se utiliza para otras situaciones. Entonces, es una paciente que ya en lo personal yo considero con un gran potencial de rehabilitación. Como ustedes vieron en las estadísticas, es posible que un porcentaje no despreciable de los pacientes vuelvan otra vez a su estado basal. Honestamente, yo no creo que ella vaya a volver al estado basal. Yo pienso que va a quedar con declinación funcional. Sin embargo, pienso que se puede hacer una rehabilitación que logre acercar lo más posible a su estado basal. Entonces se va a hacer un seguimiento con medicina interna, geriatría, cirugía, oncología, para ver si se va a ofrecer otra estrategia con resultados de la biopsia, de si hubo márgenes positivos, de otras cosas, decidir si van a hacerle otro tipo de tratamiento adyuvante, definitivamente medicina del dolor y los cuidados paliativos. Tenemos controles de la glucemia, pues una paciente con una resección pancreática, de la TSH porque era hipotiroidea, tamizajes para la edad. Sabemos que los pacientes con una malignidad tienen más riesgo de desarrollar otra malignidad, entonces los tamizajes pertinentes para la edad y para el sexo, seguimientos de la hemoglobina, también densitometría ósea. Y bueno, con respecto a qué podríamos enviarle, pues si lo necesita, suplemento de hierro o todo, pues esa parte de suplir las carencias. Con respecto a la suplementación de enzimas pancreáticas, realmente no encontré una evidencia o estudios así como muy robustos para decir qué hacer con esto. Sin embargo, algunos expertos plantean que no se dé de manera inicial enzimas pancreáticas, sino que se suplan a medida que se considere la evolución, pues si el paciente desarrolla síntomas de insuficiencia pancreática exocrina y obviamente un plan de rehabilitación física muy acucioso y una recuperación nutricional. Los mensajes, los, perdón, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Bueno, entonces los mensajes para llevar a casa son los siguientes. Entonces, definitivamente pareciera que la edad tiene un papel en aumentar las complicaciones. No sabemos tanto por la mortalidad porque es algo que ha sido inconsistente, pero la edad avanzada igual no debería ser un sinónimo de no cirugía, porque ya vemos que incluso en ellos podemos aumentar la supervivencia con la cirugía. Debemos escoger bien el anciano y de esto se trata, de someter a un paciente a cirugía solo si tiene el aval de una valoración geriátrica integral, de un equipo multidisciplinario, si tiene un buen ASA, pues la valoración preanestésica en general, y idealmente lograr hacer una prehabilitación, que en este tipo de malignidades, especialmente en los carcinomas ampulares, tenemos una ventana de tiempo de posibilidad para la prehabilitación, que generalmente es 3 meses antes de la cirugía. Tenemos que los factores que parecen relacionarse más con complicaciones, tanto a corto, mediano y largo plazo, incluido hasta 5 años, parece que es la fragilidad. Pero también tenemos otros más, digamos que a corto plazo, como la sarcopenia, la desnutrición, la obesidad, el ASA y el ECOG. Y algunos estudios, transfusiones intraoperatorias también parece que tienen que ver.
Y obviamente no podemos negar que hay factores propios de la malignidad que van a impactar el pronóstico a largo plazo, no a corto, porque a corto no, en el postoperatorio pues esto no va a ser determinante, pero sí a largo plazo. Y la otra conclusión es que las cirugías de resección pancreática no dejan de ser mórbidas y en muchos casos las complicaciones pueden ocurrir incluso en el paciente más vigoroso, incluso en el paciente joven con mejor salud. Entonces, no deja de ser una cirugía muy mórbida y pues entonces les digo, si un paciente de 72 años que es vigoroso no es candidato a cirugía, entonces ¿qué paciente realmente lo es? Porque la mayoría son ancianos y esta era una paciente anciana joven, vigorosa, entonces estaríamos también negando la cirugía a la mayoría de pacientes con carcinoma ampular como tal. Entonces, definitivamente se trata de seleccionar bien al anciano. Y muchas gracias, eso era lo que traía para el día de hoy. Queda abierta la discusión con los doctores de cirugía hepatobiliar, cirugía oncológica y los doctores de geriatría. Muy bien, Sebastián. Me parece que nos has enseñado mucho hoy sobre las condiciones que determinan probablemente los resultados en pacientes con ictericia obstructiva por una neoplasia ampular. Hoy hemos invitado a que nos acompañen con su experiencia y su valioso concepto al doctor Mauricio Corrales, que él es cirujano hepatobiliar y cirujano de trasplantes, y al doctor Alejandro Munera, que es cirujano oncólogo. Ambos son profesores del Departamento de Cirugía de la Universidad de Antioquia, de nuestra facultad, y amablemente pues han accedido a acompañarnos hoy. Quisiera empezar con el doctor Mauricio Corrales. Eh, ¿Usted qué concepto tiene acerca de los factores que destacó Sebastián hoy en la presentación en cuanto a la presencia de la fragilidad, la malnutrición, el desacondicionamiento físico y el deterioro funcional como factores pronósticos en estos pacientes y que usted los toma en cuenta para tomar las decisiones si se intervienen o no se intervienen estos pacientes? Y alrededor de la presentación que ha tenido, pues, que ha hecho hoy el doctor Sebastián Peña. Por favor, doctor Mauricio Corrales, quisiéramos escuchar su concepto. Muy buenos días, profe, y buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a esta sección académica. Primero, pues felicitar a Sebastián por la excelente presentación que hizo. Creo que agrupó como todos los ítems que tenemos en cuenta para abordaje de un paciente con este tipo de patologías obstructivas, tanto neoplásicas como no neoplásicas, y creo que nos enseñó bastante, como usted bien lo dice, acerca del tema. Digamos que para nosotros es importantísimo en esta entidad tener en cuenta todo este tipo de factores. Claramente, igual que en los trasplantes, la edad no es un óbice para contraindicar una cirugía de un paciente. Obviamente, como bien lo mencionaban, entre más frágil y la edad más avanzada, pues existen otro tipo de condiciones comórbidas o de posibilidades comórbidas después de cirugía que pueden atentar con la evolución del paciente, sea solo morbilidad o sea mortalidad o sea una disfunción posoperatoria que también tenga que ver con su calidad de vida. Pero es indiscutible que todos los estudios y nuestra experiencia ha mostrado que los pacientes deben ser llevados en un estado óptimo, tanto nutricional como físico, como respiratorio, para que la cirugía pueda dar una buena cuenta del resultado. Las guías dicen por lo menos que uno debe llevar un paciente con un estado nutricional adecuado, una albúmina como un marcador grueso, grande de nutrición, ojalá por encima de 20, por lo menos 20, ¿cierto? Con prealbúminas de un valor también digamos que
que esté de acuerdo con esto. En estos pacientes es difícil encontrar, digamos, estos valores de manera coherente y de manera que se pueda cumplir, porque el estado catabólico, como bien lo mencionaban, es muy fuerte y entonces muchas veces para poder lograr metas mínimas de nutrición, nos hace falta incluso tenerlos en una terapia previa, incluso de nutrición parenteral, cuando la vía oral es imposible de utilizar, sea por compromiso neoplásico, por obstrucción, por las condiciones físicas o mentales de los pacientes. Entonces, es tratar de lograrlo, pero la idea es llegar a ese punto. Ahora, con unos estados avanzados de enfermedad, a veces riesgo-beneficio, pues digamos que como todo en la vida, a veces se tienen que correr riesgos y a veces no se pueden hacer todas las condiciones que uno quisiera. Digamos, cuando hay estados avanzados de tumorales, con sangrado, con obstrucción intestinal, etcétera, a veces las cirugías se vuelven un poco emergentes y los valores que uno desearía, tanto nutricionales como físicos, como dietarios, pues no se pueden lograr a fondo, pero por lo menos se puede lograr intentar hacer el tratamiento quirúrgico y luego hacer una buena rehabilitación. De todos esos factores que ya nos habló Sebastián, creo que estamos de acuerdo en cuanto a toda esa parte que ustedes bien lo manejan con los scores que mencionó. Solo quería hacer como referencia a que, además de esos factores comórbidos, para nosotros es importante algo y es el estado en el que encontramos el tumor. Esas lesiones periampulares que se definen como ya él las había definido entre las ampulares propiamente, las duodenales, las ductales o las pancreáticas, o sea, esos cuatro tipos de tumores que están a 2 centímetros de la ampolla, pues tienen un mejor pronóstico cuando son duodenales o son ampulares que los que son pancreáticos o ductales. Y eso tiene que ver no solamente con el estado tumoral, sino con la biología molecular, ¿cierto? Con la agresividad que tienen estos tumores y con la capacidad de infiltración que tienen. Entonces, los ductales y los pancreáticos nos ofrecen un riesgo mayor todavía. Y en esto, en el contexto de estos tumores periampulares, para nosotros es muy importante definir en qué estadio está. Si el estadio que está es un estadio in situ, digamos que tiene unas medidas subcentimétricas o por lo menos no mayores de 3 centímetros y donde no se comprometen los vasos que pasan por ahí, que básicamente son los vasos portales conformados por la vena mesentérica y la vena esplénica y la arteria mesentérica superior, al igual que la arteria hepática común, rama del tronco celíaco. Si estos vasos no están comprometidos, pues la cirugía, digamos, hasta ahora es el óbice principal y la que más proyección de sobrevida y de calidad de vida nos da. Los que son avanzados, llámese aquellos que comprometen en más de 180 grados cualquiera de estos vasos, o los que son metastásicos, locales o avanzados, pues obviamente el abordaje desde hace mucho tiempo, dadas las comorbilidades y el poco pronóstico a largo plazo, está siendo abordado hoy en día de manera mixta. Una biopsia para caracterizar el tumor, un manejo con quimioterapia, que es la parte nueva que está cambiando, en la parte de abordaje según el tipo de tumor que tengamos y si hay una buena respuesta tumoral, si se disminuye el compromiso vascular, si se logran resolver algunas metástasis locales o a distancia, pero que respondan al tratamiento, pues sería un paciente que posteriormente podría ser quirúrgico. Pero los pacientes que son borderline, o sea, así como la palabra lo dice, como que uno no sabe si sí o no, si está un poquito más hacia el lado de avanzado o hacia el lado de operarlo, nos ofrece particularmente en nuestro medio unos retos muy grandes. Y digo esto porque, digamos que la tendencia hoy en día es a esos borderline tratar de darles neoadjuvancia primero para tratar de que se mejore el estadiaje del tumor y que probablemente posteriormente respondan más a largo plazo a los tiempos libres de enfermedad o de recidiva. Sin embargo, dadas nuestras condiciones actuales, a veces el solo hacer la biopsia o el solo lograr que lo vea la parte oncológica o que le aprueben el tratamiento, a veces nos ponen a estos pacientes en una duda muy grande de si tratar de hacerlos quirúrgicamente primero o no. Estos borderline entonces son aquellos que comprometen hasta 180 la circunferencia de estos vasos, sea portales, arteriales, mesentéricos o hepáticos, y que probablemente en cirugía uno no pudiera
hacer la resección completa de R0, ¿cierto? Porque si no haces una resección completa de R0, la posibilidad de recidiva es muy alta, dada la agresividad y el índice de metástasis de estos tumores. Entonces, estos borderline son los que, aunados a la edad del paciente, a veces nos ponen como un poquito el reto de qué hacer, ¿cierto? Un paciente octogenario o nonagenario, en el que el tumor ya compromete 180, 200 grados el vaso, que uno dice la cirugía puede ser más comórbida o necesitar un reemplazo vascular, hacer resecciones múltiples. Entonces, en ellos uno a veces sí tiene como la duda de si la comorbilidad se hace a favor de la quimioterapia como una neoadjuvancia primaria, y ahí viene el interrogante que les digo entonces, ¿qué hacer si el acceso a la salud no es tan pronto? Porque puede pasarse de un estado borderline a un estado ya avanzado y perder, digamos, la probabilidad quirúrgica, que es lo que hasta ahora nos da como mayores ventajas. Aparte de eso, pues creo que ya los otros ítems están abordados y nosotros sí tenemos claro que pues estos pacientes deben tener, independiente de eso, pues una mortalidad muy por debajo del 5%. Creo que nuestro grupo lo cumple. Actualmente tenemos dos trabajos, uno de esta parte de mortalidad en páncreas. Estamos ya a puertas de publicarlo, creo que cumplimos como con los estándares internacionales, y otro de calidad de vida y de acceso en salud en estos pacientes con tumores de páncreas, que esperamos ya para el fin de este año tener datos y poder publicar. Muy bien, doctor Mauricio. Nos alegra mucho esa última parte, tener, digamos, de estar dentro de los estándares en los resultados que tiene el grupo de cirugía hepatobiliar del Hospital Alma Mater de Antioquia. Doctor Mauricio, muchas gracias. Ahora voy a hacerle una pregunta al doctor Alejandro Múnera. Digamos, en general, ¿cuál es su percepción del comportamiento de los tumores apulares y los tumores que obstruyen la vía? Ahí específicamente en este punto de la ampolla, sobre, digamos, sobre la condición en la que llegan estos pacientes al momento de la cirugía. Lo que nos motivó hoy a nosotros a traer este caso hoy a discusión, ¿no es cierto?, eran las condiciones que tenía previamente, ¿sí?, y cómo se comportó esta señora en los 2 meses que estuvo hospitalizada después de la intervención quirúrgica. Entonces, la pregunta concreta, doctor Múnera, es ¿cómo usted como cirujano oncólogo, cómo percibe, digamos, cuál es el mejor paciente que usted puede tener y cuál es el peor paciente que usted puede tener, digamos, en términos de pronóstico para estos pacientes? Muy buenos días, profe. ¿Me estaba escuchando? Sí, señor, lo estoy escuchando. Muchas gracias, doctor Múnera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Mansur por la invitación, al doctor por la excelente pues, revisión que hizo del tema. Yo creo que nos aporta muchísimo pues, a todos los quirúrgicos en el enfoque de los pacientes ancianos, porque realmente ya no solo la patología se vuelve pues difícil, sino que también la edad y las comorbilidades son lo que más suman para uno tomar la decisión si opera o no un paciente, sobre todo de cirugías mayores. Entonces, con relación a la pregunta pues, que usted hace, profe, yo creo que es importante tener en cuenta los dominios que mencionaba el doctor, y es, hay pacientes que están realmente previamente sanos, en muy buenas condiciones, pero que la patología por sí misma les altera los dominios del neurológico, el físico, ¿cierto? Entonces, un paciente que uno creería que lo ve mal, dice este paciente está frágil, pero muchas veces está mal es por la misma patología. Entonces, tratar de abordar esos pacientes y de resolverles así sea temporalmente, por ejemplo, la obstrucción de la vía biliar para evitarles la sepsis biliar, mejorar, digamos, el estado general, realmente pueden sacar a esos pacientes de una, digámoslo, falsa fragilidad, ¿cierto? Y es que uno ve el paciente y dice, este paciente está muy mal, este paciente no aguanta la cirugía, no le podemos realmente hacer nada, pero una hace
estén, un drenaje percutáneo, una derivación biliar externa, realmente los sacan y los llevan a un estado basal que le permita a uno ya como cirujano tomar la decisión de realmente operarlos. Si uno puede obtener un paciente que no esté infectado, que le resuelva la colangitis, que le resuelva la estasis biliar y que de alguna manera los trastornos hidroelectrolíticos estén corregidos, yo creo que son pacientes que van a poder ser llevados a cirugía. El pronóstico oncológico es diferente, digamos, de el pronóstico de la morbilidad que le suma la cirugía. Entonces, obviamente, si es un paciente que está en un estadio temprano, un estadio 2, un estadio, digamos, 3, pues, que uno le pueda ofrecer la cirugía con intención curativa, ¿cierto? Pues lo va a llevar a las tablas de NCCN de supervivencia y va a decir si el paciente realmente es susceptible de ofrecerle una cirugía con intención curativa. Y el pronóstico quirúrgico, o sea, las complicaciones, pues ya lo hemos hablado en algunas otras reuniones. A mí me gusta pues realmente mucho la tabla de riesgo quirúrgico, la calculadora de riesgo quirúrgico del Colegio Americano de Cirujanos, donde le dicen a uno qué morbilidad y qué mortalidad puede tener el paciente para la cirugía que se le está ofreciendo. La edad, pues, es un punto también, digamos, a considerar, pero realmente es más el estado funcional y fisiológico el que da el porcentaje de riesgo. Y uno pues mira cirugías que tengan pues riesgos superiores al 10% de mortalidad, realmente son cirugías que se van volviendo casi que prohibitivas. Básicamente esa es como la apreciación que yo tendría, profe, de su pregunta. Gracias, doctor Munera. El comentario que voy a hacer es tanto para usted como para el doctor Corrales, y es, Sebastián en su presentación comentaba que el preacondicionamiento, después de derivar la vía biliar, ¿cierto? Podría dar oportunidad para mejorar sobre todo la condición nutricional y la condición, digamos, de fragilidad que pueden tener estos pacientes. Tenemos una enfermedad que probablemente avanza rápido y a veces no nos da la oportunidad de poderlos, de poder tener tiempos. ¿Ustedes qué opinan, doctor Munera, de darnos ese espacio, 4 semanas, 6 semanas, ¿no es cierto?, para poder tenerlos en buenas condiciones y llevarlos en una mejor condición, valga la redundancia, al momento quirúrgico? ¿Qué opina usted, doctor Munera? Profe, nosotros realmente somos prehabilitadores de todos los pacientes. Yo creo que la condición oncológica en 4 semanas realmente no cambia de una manera importante. Y uno sí en esas 4 semanas que realmente nosotros nos tardamos más o menos 2 semanas en prehabilitar los pacientes, sí impacta muchísimo en el resultado quirúrgico. Ahora, digamos, el tema que hay que empezar a considerar en estos pacientes que, digamos, son tan límites o borderline, lo que ustedes llaman prefrágil, es que en el manejo oncológico está la neoadyuvancia, digamos, como pilar fundamental del tratamiento, y ha demostrado en los pacientes operables que la neoadyuvancia realmente mejora la supervivencia a largo plazo de los pacientes. Pero entonces pacientes que son prefrágiles, la neoadyuvancia sin duda pues los deteriora un poquito en su función cardiovascular, en su función renal, hacen episodios de deshidratación, las aftas, las infecciones, todas estas cosas, porque es una quimioterapia, son realmente 2 ciclos de quimioterapia fuertes preoperatoriamente que también nos pueden regresar un poquitico estos pacientes. Pero sin duda, 2 a 4 semanas de prehabilitación en estos pacientes sin perjuicio del pronóstico oncológico, yo creo que son la mejor conducta para llevarlos a cirugías mayores oncológicas. Muy bien. Gracias, doctor Munera, por su concepto. Doctor Mauricio, ¿qué opina usted de ese segundo punto que estábamos considerando, de la prehabilitación antes de llevarlos a cirugía? Profe, sin duda es una condición sine qua non para buscar un buen resultado. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta de lo que hablábamos previamente. Cuando las condiciones de este paciente prefrágil, digamos, son hacia la parte nutricional, por ejemplo,
pues no tenemos ninguna duda en que hay que tratar de acondicionarlo y llevarnos un tiempo prudente en el que el paciente pueda ser llevado en una mejor condición. Sin embargo, muchos de estos pacientes, como se mencionaba en la charla, su condición la denota es la obstrucción intestinal, la obstrucción biliar, y secundario a esto, pues la colangitis o el síndrome pilórico, el vómito, la hemorragia, etcétera. Entonces hay algunas de estas que no nos permiten ser, digamos, tan amplios en ese proceso y por el contrario nos toca actuar en consecuencia y hacer cirugías, digamos, de manera casi que emergente. Entonces eso también es una condición de fragilidad que puede tener unos puntos desfavorables en la recuperación y en la rehabilitación. Pero sin Muy duda, bien. cuando las condiciones lo permitan, hay que hacerlo. Bueno, doctor Morera, le agradezco mucho su concepto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. Profe, una consideración con relación a lo que contó Mauricio, a lo que habló el doctor Mauricio, y es que hay cirugías intermedias, ¿cierto? Entonces el paciente que está emergente, como él lo plantea, o urgente, realmente uno no entra a resolver digamos, a favor del paciente a resolver el tumor de manera inicial, sino que uno entra a derivarlo, ¿cierto? A hacer una colostomía o hacer las derivaciones que estábamos hablando en el caso de este paciente, el stem biliar o la derivación percutánea, esperar que el paciente se mejore en la medida de lo posible, eso es lo que uno busca, y ya posterior a eso comienza el proceso de prehabilitación para después llevarlo a la cirugía oncológica como tal. Entonces hay procedimientos intermedios derivativos que lo que hacen es sacar al paciente de la emergencia o de la urgencia para después hacer el abordaje oncológico. Muy bien, doctor Morera. Muchas gracias. Pero entonces ambos Profe, están de profe, acuerdo, señor. qué pena, un comentario, digamos, Sí. con respecto a esta paciente específicamente. Mire, los pacientes son añosos, son frágiles, tienen una enfermedad catastrófica, un componente, digamos, multiorgánico dentro del compromiso, digamos, la falla renal, respiratoria, sistémica, el sangrado, etcétera. Y aún en esas condiciones, digamos, aún estando en la UCI soportadas, mire que por ahí mencionaban que estuvo a punto de estar como en casi que en código lila, ¿cierto? Casi que en suspender las maniobras. Y pues la vida y la naturaleza nos ha enseñado varias cosas. Esta señora, aparte de todo eso, con el esfuerzo médico, con el esfuerzo de todo el personal de enfermería, con ustedes, etcétera, la señora logra salir adelante y es como ese resurgir después de una condición muy difícil y finalmente pues ya está en su casa, tranquila, con su familia. Probablemente nos requiera un poquito más de esfuerzo el acondicionarla y llevarla a rehabilitación. Es una condición que si bien es neoplásica, es de las que probablemente tenga mejor pronóstico que las otras. Entonces la invitación es que es difícil, pero hay que luchar, ¿cierto? Aún en la UCI, aún en las peores condiciones, hay que hacer hasta el último esfuerzo porque la evolución puede ser diferente con una buena coherencia entre el estado médico, lo que hacemos, la institución y el esfuerzo de todos los que participamos en eso, desde el personal que es administrativo, médico, paramédico, etcétera, es importante para estos pacientes. Bueno, vale el comentario, doctor Corrales, claro que sí. Bueno, yo creo que ya, pues, en aras del tiempo, pues, y y de la buena presentación que hizo Sebastián y el valioso aporte que nos han hecho el doctor Munera y el doctor Corrales, damos por terminada esta actividad y agradecemos su asistencia. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego.